Te voy a responder a una pregunta que tú me hacías en estos días acerca de la corrupción en Venezuela. Y te voy a responder de una manera que tú no esperas, sino de acuerdo a los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Es loable la acción que está realizando la Fiscalía General de la República en cuanto a las investigaciones que está realizando en torno a los casos de corrupción en PDVSA. Pero tenemos que recordar que en otros organismos existe también corrupción y PDVSA no es el único organismo del Estado venezolano. Pareciera ser que a atacar los casos de corrupción en PDVSA es ponerle un velo a la corrupción en el resto de los organismos. Pero resulta que el presidente y los demás directivos y gerentes de PDVSA los nombra es el jefe de gobierno a través del Consejo de Ministros, porque su nombramiento sale en el Gaceta Oficial. Es decir, que es un problema de Estado, no un problema exclusivamente de PDVSA. Y las Sagradas Escrituras nos ayudan un poco a conocer, a orientarnos en torno a este problema. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19, nos dice Jesús a los apóstoles que ustedes no son de este mundo. Y Pablo en la carta de Efesios nos explica precisamente esto que nos dice el Señor cuando dice que nosotros debemos vivir aparte, es decir, no podemos vivir este, siguiendo los criterios de este mundo. Y el Papa Juan Pablo II ya en la encíclica Solicitude Rei Socialis nos habla de la estructura social de pecado. Es decir, que si vinculamos estos tres elementos de que no somos de este mundo, que no podemos ir con los criterios de este mundo, es porque dentro de la estructura de pecado nosotros tenemos que buscar salir de esa telaraña para no seguir actuando bajo el dominio del reino del pecado. El Papa Francisco escribió, cuando aún era sacerdote jesuita en 1991, un texto muy interesante y que se ha puesto últimamente en boga, porque se han sacado reediciones del libro, Corrupción y Pecado. Es bueno que lo busquen ustedes en internet y lo lean porque es muy interesante. La corrupción, pues, es una situación en la que los pecados sociales e individuales se consolidan en la estructura social de pecado, creando como virreinatos dentro del reino del mal, en la que hay un dominio espacial y temporal para buscar beneficios personales, enriquecer el corazón, pero con cuestiones materiales y no espirituales. Entonces, el Papa Francisco tiene frases muy claves para nosotros entender e identificar cómo podemos identificar a los corruptos. Primero, el corrupto no percibe su corrupción. Es como el que tiene mal olor o mal aliento y no lo percibe es el otro, pero él creerá que se echa el mejor desodorante o usa la mejor pasta de dientes y resulta que está hediondo. Ese olor no lo percibe él. Y cuando alguien le dice que está oliendo mal por hacerle un bien, pues lo persigue y lo castiga, como ha sucedido con quienes han denunciado la corrupción incluso en PDVSA, que han pagado por cárcel en algunos casos. Otra frase del Papa Francisco dice que el corrupto procura siempre mantener la apariencia de su mal. Aparenta ser una buena persona, regalar el dinero, regalar comida, regalar y regalar, de tal manera que la idea de él no es hacer amigos. Más adelante lo dice y dice que no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad. Él necesita cómplices para poder actuar. Entonces, esos cómplices se compran a través del estómago, comprando la conciencia,
hipotecando la libertad. Otra frase del Papa Francisco con respecto a la corrupción: el corrupto necesita siempre compararse con otros para encubrir su incoherencia y justificar su actitud. Siempre está comparándose con otros, que aquellos son peores que él es mucho mejor que aquellos, etcétera, etcétera. Ya vienen a la mente algunos personajillos por ahí sobre algunos casos de cómo identificar al corrupto. El corrupto proyecta su maldad en otros, pierde el pudor que custodia la verdad, llegando a la desfachatez púdica. La corrupción se expresa en atmósfera de triunfalismo. Alienta un sentido optimista que autoembriaga su existencia. Son triunfalistas, aunque piensan que tienen pie de barro, pero esos pies de barro no son los mejores pies de barro, y que su reino de maldad no se va a acabar. El corrupto no tiene esperanza, no se siente en pecado, porque como es triunfalista, se siente que ha triunfado y que no ha recibido el castigo correspondiente por su pecado, pues no siente que es pecado. Y finalmente es proselitista, se consolida sobre la base de esos cómplices a quienes le da pan y circo y apariencia de sentido común sobre las cosas. Ante esta situación de corrupción, nosotros como cristianos en la iglesia tenemos que preguntarnos qué hacer. Y el reto es romper la red de cómplices de la corrupción, que está en todas partes. En nuestra familia hay cómplices de la corrupción, los vecinos, los compañeros de trabajo. En todas partes hay cómplices, desde abajo hasta los niveles más altos y burócratas del gobierno. Entonces, el Evangelio nos llama a hacer la denuncia y el anuncio. Denunciar cada una de las situaciones concretas por todos los medios más valientes, a través de la conversación, Radio Bemba, las redes sociales, pero también a la vez de la denuncia, el anuncio del reino de Dios, cómo solucionar o sustituir esa situación por algo mejor, algo más digno. Y eso implica que tenemos que educar, catequizar. La catequesis no es solamente para primera comunión y confirmación. Hay que plantear la catequesis permanente, la educación religiosa permanente, que eso nos conlleva a organizarnos para poder enfrentar la estructura social de pecado y actuar como Dios nos manda. Paz y bien, y viva Cristo Rey. No te olvides suscribirte a mi canal El Compromiso Cristiano y activar las notificaciones.